Ok, ahí vamos. Gracias a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a recibir la preciosa palabra de Dios. Hace mucho que no comienzo. Es que me traje su agua. Ok. Hace mucho que no comienzo con esta declaración. Y quiero hacerla. Yo sé que el Espíritu de Dios me va a acordar toda, pero quiero que ustedes también la aprendan a declarar. Es importante. Y quiero que repitan después de mí y digan: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Con confianza confieso que mi mente está alerta. Estoy a punto de recibir la indestructible, incorruptible, para siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Nunca seré el mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Entonces, hacemos eso, hermanos, porque la palabra de Dios es la única conexión que existe entre Dios y los humanos. Una vez que recibimos a Dios como nuestro Salvador, el Espíritu que tenemos nace de nuevo. Si alguno de ustedes hizo esa declaración o esa confesión ahorita que hizo la invitación Mac, ahora es una nueva criatura y ahora tiene en su interior todo lo necesario para poder recibir estas promesas y aplicarlas a su vida. Ahora sí podemos tomar lo precioso de las promesas y identificarlo en nuestro interior con el Espíritu, y ahora sí podemos por fe traerlo a nuestra mente y hablarlo a nuestro cuerpo, para que el poder de Dios que está en sus promesas se pueda manifestar también en lo exterior, tanto en nuestro cuerpo como en todo aquello que nos rodea, hermanos. El poder de Dios está en su palabra. Así lo dice Hebreos 1, versículo 3, dice, parte del versículo dice: y quien sustenta, Jesús, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su poder. Esta es la palabra del poder de Dios. Cuando tú la hablas lo que Jesús habló en la tierra, que recibió del Padre, y tiene el mismo poder para hacer lo que en su vida, en los 3 años y medio de ministerio, hizo. Tú tienes el mismo poder para hablarlo y para ver manifiesto eso. Hoy voy a terminar una serie que comenzamos hace mucho tiempo, y es también, la semana pasada vimos un resumen, ahora voy a ver un resumen del resumen, pero es necesario, el Señor lo puso en mi corazón, hablarlo y predicarlo para que ustedes entiendan. Está simple. Estuvo profundo en las semanas anteriores, ahora está un poquito más simple, vamos a entender un poquito más claro, ¿verdad?, acerca de la voluntad de Dios cuando tomamos su palabra. Y en las siguientes semanas vamos a abrir un nuevo tema que también va a durar por varias semanas, acerca de la oración, hermanos, muy importante, de cómo orar, cómo no orar, qué hacer y qué no hacer, porque todo lo que hacemos lo hacemos por tradición, hermanos. Hacemos las cosas porque las hemos visto hacer en otra denominación o porque simple y sencillamente así lo hemos entendido, pero vamos a recibir esa instrucción en cómo orar de parte de Dios en las siguientes semanas. Bien, entonces la semana pasada comencé diciéndolos, y ahorita se tocó el tema
acerca de cómo entró el pecado en el mundo. Hermanos, Romanos 5:12 lo explica muy clarito. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Dios no nos hizo para morir, pero por causa del pecado entró por un hombre ese pecado, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, y todos hemos cometido pecado, todos hemos hecho cosas que no son correctas, pero ahora estamos aprendiendo a caminar en la gracia de Dios y no ponerle ya tanta atención a ese pecado que por años y años nos han instruido que si pecas tienes que concentrarte en lo que estás haciendo para poder seguir caminando con Dios. Y no es así, hermanos. Eso fue bajo la ley. Bajo la gracia nosotros hablamos con respecto a la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Lo que Dios dice que somos en Él, eso es lo que hablamos para poder cambiar todo aquel camino de carne que no es correcto. Y la semana pasada Dios me habló acerca de un virus sí, que entró en el mundo, y por causa de ese virus, estoy hablando del virus del pecado, hermano, y hasta le puse nombre porque el Señor así me guió, ¿verdad? El BPM 6000, el virus del pecado y de la muerte, porque va a durar o duró por 6000 años, hermanos. Y por causa de este virus que viene, lo que se describió ahorita de Adán y Eva, por causa de ese virus entró el pecado, entró el envejecimiento. No fuimos hechos para envejecer, fuimos hechos para que nuestro cuerpo se renovara cada 10 años totalmente y duráramos una eternidad con Dios. Obviamente, ahora en Cristo Jesús vamos a recibir un cuerpo glorificado, el cual por la eternidad jamás va a envejecer y va a tener facultades, hermanos, que todos los superhéroes juntos van a desear. Pero ese envejecimiento trae consigo un desgaste del cuerpo, y es algo que mientras estemos aquí en la tierra no podemos huir de esa realidad. El cuerpo se va desgastando, el cuerpo va envejeciendo, pero Dios ya no nos dejó como antes, porque antes de la resurrección de Jesucristo, el poder legal sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones, estaba en el diablo, hermanos. Y Jesús vino a quitarle el imperio de la muerte, de manera que nosotros ya no tuviésemos que someternos a ese imperio. Le quitó la legalidad al diablo de gobernar sobre tu vida, pero no es automático. Sí, ya lo tenemos disponible, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Dice que Jesús participó de carne y sangre como nosotros. Eso está en Hebreos 2:14, por si lo quieres consultar, 2:14 y 15. Participó de carne y sangre como nosotros para destruir, para paralizar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Ok? Ya no tiene el imperio de la muerte. Ya no tiene la última decisión. Y si bien vamos a entender que el cuerpo se va desgastando, Dios nos dio armas, preciosas armas y valiosísimas promesas, para que por medio de ellas, ustedes no me van a dejar mentir, fuéramos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Entonces podemos participar de eso, de manera que con nuestras decisiones, y todo es una decisión, sí, gracias a Dios porque la obra fue de Jesucristo, y mi garantía al cielo es por Jesús, y se me hizo disponible en Él
Todas las promesas de sanidad, de incremento, protección, de todo, hermanos, se me hizo disponible en el momento que nací de nuevo. Pero no es automático. Yo puedo haber nacido de nuevo y seguir hablando como el mundo habla. Sí, hermano, ¿eres cristiano? Sí. Oye, qué difícil está esto, ¿verdad? Que estamos viendo. Sí, no está canijo, hay que, Hay muchos cristianos, así es cierto. Sí, soy sano, pero toco madera, no voy a ser por si las dudas. Este es fierro, ¿no? No me estoy burlando de nadie, hermano. Simplemente estoy hablando de que como creyentes hemos sido instruidos a confiar en Dios, pero a caminar como el mundo camina. Y hacemos las mismas cosas que el mundo hace allá. Y Dios nos ha llamado a una vida superior. Nos ha llamado a poder caminar en un nivel que te garantiza caminar siempre por encima del agua, como Jesús y Pedro caminó un tiempecito, ¿verdad? Y obviamente no es necesario caminar físicamente por encima del agua, pero cuando yo me establezco en una promesa y la confieso y la hablo ante la circunstancia que me está diciendo lo contrario, yo estoy caminando por encima del agua. Estoy diciendo, a mí no llegará. Cuando yo me paro en el Salmo 91 y digo, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, estoy hablando algo que el mundo está diciendo, cuídate, porque si no te pones esa cosa, te va a dar. Y yo tengo la opción de ir al Salmo 91 o caminar como el mundo. Es una opción. Y no estoy condenando absolutamente a nadie, porque todo es un proceso. A veces entendemos unos cómo caminar en incremento, otros primero cómo caminar en protección, otros en sanidad. A nadie vino Dios a condenar, vino a salvar al mundo. Pero nuestra postura es de aprender y de cambiar de gloria en gloria para poder ser transformados en la misma imagen de Jesús. Y ese es nuestro llamado, ¿ok? Pero el virus, hermanos, vino exclusivamente a matar, a hurtar, matar y destruir. Y eso significa que el envejecimiento, si tú no haces nada al respecto, va a seguir su curso, porque es una ley. Se llama la ley del pecado y de la muerte. Tú la activas, puede ser de Jesús, pero si tú dices, sí, yo sé que Jesús vino a sanarme, pero siento que me explota la cabeza. O yo no sé cómo nos vaya en este mes o en el mes siguiente. No sé, nadie tiene segura su vida, porque Dios pinta la raya y hasta donde Él la pintó, hasta ahí llegas. Eso no es Biblia, hermanos. Es tradición religiosa. No es Biblia. Dios establece en su palabra que los años de los hombres serán 120 años desde Génesis 6. Pero la Biblia dice que 70 y 80, los más gorditos. No, esa fue por la desobediencia del pueblo de Israel. Dios estableció 120 años. Si no, pues permítanme arrancar páginas de la Biblia. Porque aún en el Antiguo Testamento, Dios dice, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. ¿Qué vas a hacer con esas promesas si nada más te dio 70 y 80 años? Y si ya tienes 82, 87 o 91, ya burlaste a Dios. Qué ridículo, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, así de iglesias se establecen sobre esa verdad aún hasta el día de hoy. En esa mentira. Y les vuelvo a decir, no me estoy burlando de nadie. Estoy tratando de traerlos de una tradición a la verdad, para que caminen en esa verdad y puedan pararse ante las circunstancias, ante las desgracias, ante las enfermedades y decirle, no, en el nombre de Jesús, escrito está. Y así lo dice su palabra, escrito está. Jesús contestó con, escrito está. Tírate si eres, haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. O sea, si hubiera hecho eso Jesús y convertido las piedras en pan, ¿hubiera pecado? No.
el pecado hubiera sido por haber dudado de lo que Satanás le dijo: si eres hijo de Dios. Venía del río Jordán, y en el río Jordán se abrieron los cielos y Dios se oyó con una voz de estruendo y dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Y luego se va al monte de la tentación y viene el diablo y le dice: si eres hijo de Dios. Obviamente Jesús no iba a contestar en acuerdo con lo que el diablo le estaba diciendo con esa tentación. Él ya era el hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a esta palabra y Dios nos dice: por las llagas de Jesús fuiste sanado, y alguien te dice: te ves mal, ¿querrá Dios sanarte? Estás cuestionando la identidad que Dios te dio en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Por eso están cayendo hermanos nuestros a izquierda y a derecha, porque no creen lo que Dios hizo en Cristo y lo que ya son en Él. Lo único que les está faltando es identificarse con eso, caminar en esa nueva identidad que es bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. La ley depende de tu desempeño. La gracia depende del desempeño en la cruz de Jesús, no del tuyo. Y lo único que tienes que hacer es entrar en acuerdo con lo que Jesús hizo en la cruz y decir: I believe, I receive it. Es todo lo que necesitas hacer. Ya el precio fue pagado, hermanos. Uy, qué tremendo. Ya estoy sintiendo mucho la presencia de Dios. Gracias a Dios. Lo mismo que ustedes pueden sentir. No crean que porque estoy aquí soy diferente a ustedes, hermanos. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra lo dice. La unción del Santo permanece en ustedes y conocen todas las cosas. Hermano, pues es que yo no conozco todas las cosas. Pues te digo, ¿quién las va a conocer todas? Bueno, a lo mejor en tu mente finita, como dice Andrew Womack, dicen peanut brain. No. Así, pues es que es cierto, en nuestra mente estamos limitados. En nuestro cuerpo hay ciertas limitaciones también, pero en nuestro espíritu no, hermanos. El espíritu conoce todas las cosas. ¿Qué tengo que hacer yo, aunque yo sé que no conozco todas las cosas en mi mente? Entrar en acuerdo con lo que la palabra dice que soy. ¿Lo ven? No es difícil. Pero ¿qué van a pensar si yo digo que conozco todas las cosas y luego me dicen: ok, conoces todas las cosas? ¿Cuánto es 295 por 386 y la raíz cuadrada de eso? ¿Ya ves? No conoces todas las cosas, pero ellos están retando tu parte humana, no tu espíritu. Tu espíritu conoce todas las cosas. ¿Qué tengo que hacer para saber esa respuesta? Ir en oración y consultarlo con el Señor. Estoy dando un ejemplo muy simple, ¿verdad? Es decir, no, pues tienes que ir al iPhone y ahí tienes tu calculadora. No, hay cosas, di un ejemplo muy sencillo, pero hay cosas que no se pueden consultar aquí. A pesar de que Google conoce todas las cosas del mundo, no de Dios, terrenales. Gracias, hermano. Así es. Bien, entonces, gracias a Dios que la contraparte del virus del pecado, Jesús fue enviado por Dios para traer la palabra de Dios y para poder, como dice el Salmo 103, Él sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Sacia de bien tu boca. El poder de la vida y de la muerte está en tu boca, en tu lengua. ¿Estoy haciendo a Dios a un lado? No, estoy entrando en acuerdo con lo que Dios dice que tengo que hacer. Dios ya dijo en el Salmo 89, 34, dice: no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré o mudaré lo que ha salido de mi boca. Dios nunca va a cambiar
porque tú decides decir que la palabra no dice que Dios te quiere sano. Dios no va a cambiar porque tú crees eso. Su palabra permanece para siempre, hermanos. Y si tú en medio de una tormenta hablas lo que la palabra dice, la tormenta no puede tocar tu vida. A lo mejor vas a pasar por circunstancias, pero la garantía final es que vas a estar por encima de eso. La promesa de Dios así es. Nunca te va a dejar avergonzado, ni nunca te va a dejar caído. ¿Cuál es mi parte? Creerla y confesarla. La parte de Jesús, de Dios, es garantizarte esa victoria que está en la cruz. Bien, todavía no comienzo. Entonces, el virus hizo su cosa, pero Dios nos comienza a instruir acerca de qué tenemos nosotros que hacer. Y les voy a dar 4 citas para que ustedes tengan apuntados ahí esos respaldos en cuanto a qué tenemos que hacer para poder nosotros saber qué hacer en cada situación que la vida nos trae. Una enfermedad, una circunstancia, una deuda, yo no sé, hay así. Todos tenemos cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Que el enemigo ha hecho y va a seguir haciendo, pero gracias a Dios que tenemos ahora sí un poder legal sobre las acciones de Satanás en nuestra contra. Un poder que está por encima de la ley del pecado y de la muerte, y se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos 8:2, 8:3? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte la puse por acción, a lo mejor equivocadamente o a sabiendas, pero luego me di cuenta y digo, no. La palabra de Dios dice eso. Y la palabra de Dios, la ley, se superpone a la ley del pecado y de la muerte. Es como la ley de la gravedad. Voy caminando así, subo a él, me tiro y me caigo. Pero si me subo a un avión y aplico la ley de la aviación, del levante, del arrastre, entonces me voy a sobreponer a la ley terrenal, ¿verdad? Bien, entonces, 2 de Pedro, capítulo 1, ya lo vimos ahorita, pero se los voy a leer. Y quiero que en cada versículo, lo que quiero que vean es la provisión que Dios da para que tú puedas garantizarte a ti mismo en Cristo, no fuera de Él, no separado de Él. No, yo no estoy hablando que voy a agarrarme como cristiano solito caminando por ahí por el mundo, confesando la palabra de Dios sin la necesidad de Dios. No estoy hablando de eso. Para comenzar, estamos en Dios y Él en nosotros, porque vive en nosotros, y todo lo que hago, lo hago en Cristo, en acuerdo con su palabra. Voy con Él caminando, no separado de Él. Entonces, dice el versículo 2 de 2 de Pedro, capítulo 1, dice, gracia y paz. La gracia es la provisión de Dios. Sí, es el favor inmerecido. The unmerited favor of God, but that's grace. Eso es lo que Dios nos dio, es la provisión. Hay un autor que dice, me gusta mucho como lo pone, dice, es el deseo abrumador de parte de Dios de tratar con nosotros como si el pecado nunca hubiera sucedido. La gracia de Dios, una provisión para toda tu vida, hermanos, para toda tu vida, en toda área de tu vida. ¿Cómo vamos a obtener toda esta provisión? Eso es lo que les estoy leyendo. Dice Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pues, ¿qué nos está diciendo? Conozcan a Dios. ¿Cómo conozco a Dios? Por su palabra. En su palabra voy a encontrar todas las cosas que Dios dice que debo de hacer para vivir en esa victoria. Entonces, la gracia y la paz sean multiplicadas
en ti, en el conocimiento de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Padre, lo creo, lo recibo, y aquí en adelante todo lo que vea en la palabra acerca de tu forma de hacer las cosas, lo voy a adaptar a mi vida y yo me voy a conformar a ti. No a tratar de mover a Dios y decirle a Dios, quiero que hagas estas cosas. No. Yo me voy a conformar a la imagen y semejanza de Dios para tener garantizada la victoria. ¿Cómo sé que tengo garantizada la victoria? Porque Dios dice en 2 Corintios 2:14 que Él nos lleva algunas veces en triunfo en Cristo. ¿Cómo? Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre. ¿Ok? Bien. Este versículo me gusta mucho también. Es otro respaldo. Está en Filemón 6. Y digo Filemón 6 porque nada más hay un capítulo. Obviamente es el versículo. Lo vimos ahora en la clase de Biblia. Y dice, para que la participación de tu fe, esa palabra participación es la palabra comunicación, koinonía, es la palabra transferencia, pero también es la palabra liberación. Ustedes lo pueden consultar en el diccionario. Para que la transferencia o la liberación de tu fe sea eficaz o sea efectiva, ¿cómo, Señor? En el conocimiento o en el reconocimiento, porque la King James dice the acknowledgement de todas las cosas buenas que están dentro de ti en Cristo Jesús. ¿Qué me está diciendo? Que para que mi fe pueda trabajar, al ser liberada, tengo que saber qué hay dentro de mí en Cristo Jesús, en el reconocimiento de todo el bien que está en ti en Cristo Jesús. Entonces, me está hablando acerca de conocer a Dios, acerca de conocer su palabra. ¿Ok? Versículo número 3. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Estoy respaldando lo que les estoy diciendo, hermanos. Entonces, es segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y ahí vamos a leer ahorita unas cuantas citas también. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿verdad? Génesis 1, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. La palabra corazones ahí está hablando de nuestro intelecto, no necesariamente de nuestro órgano corazón. De hecho, está definido como pensamientos o intelecto en el diccionario. Dice, fue el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, para que tu intelecto sea iluminado en el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para que tu corazón sea iluminado en todo lo que Dios es. ¿Ok? Y se supone que iba a ser lo facilito esto, ¿verdad, hermanos? Dije que no iba a estar tan profundo, pero pueden irse al YouTube, ahí lo pueden ver todas las veces que necesiten. No le hace. Dios es bueno y fiel. Ok, el siguiente es Efesios 1. El Nuevo Testamento y sobre todo la carta a los Efesios y en adelante, hermanos, es una carta escrita por Pablo con la intención de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, la eclesía, los llamados fuera, puedan conocer todas las cosas que Dios ya nos concedió en Cristo Jesús. Está hablando en tiempo pasado. Y si ustedes leen la carta de los Efesios desde el principio, sabiendo esto que les estoy diciendo, se van a dar cuenta de todo lo que Dios les ha concedido ya en Cristo Jesús. De hecho, leemos siempre el versículo 1:3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para que sepáis que estás en el amado.
Y les digo, siempre que paso por ahí, les digo esto mismo, porque es el único otro lugar en donde Dios nos llama y nos dice, en el versículo 6, nos dice aceptos en el amado, en Cristo. Y la palabra aceptos es la misma que usa para describir cuando viene con María y le dice, salve muy favorecida, que le dice el arcángel Gabriel. La única otra vez donde usa esa misma palabra, muy favorecido, es esta, aceptos. A ti te está diciendo eso. En el mismo nivel. Y no voy a entrar en doctrinas, pero porque hay mucho que podría decir, ¿verdad? Pero así es como Dios te ve. Y ustedes pueden seguir leyendo todo eso. Está escrita para que tú sepas todo lo que Dios te ha concedido tiempo pasado en Cristo Jesús. Pero me gusta mucho el versículo 16 en adelante, les voy a leer unos 3 o 4, porque dice, Efesios 1, dice, no ceso, dice Pablo, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cómo iba Pablo a poder transmitirle a las generaciones por venir, nosotros, o cómo lo puede escribir para que siempre todas las generaciones podamos entender, sí, que esté vigente, que todo lo que Dios nos concedió, sin fallarle a ninguna generación, bueno, lo pone en una, obviamente es el Espíritu Santo, pero lo pone en una forma preciosa. ¿Para qué haces memoria en tus oraciones de nosotros, Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces nos está orando para que nosotros podamos tener sabiduría y revelación en cómo conocer a Dios. Y sepamos, tiempo pasado, y sepamos. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, el intelecto, porque tu espíritu todo lo sabe. Eso dijo en 1 Juan capítulo 2, versículo 20 por ahí, que tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Bueno, aquí está diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es lo mismo, para que sepáis, tiempo pasado, cuál es la esperanza a que te ha llamado, para que sepas cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder para contigo, que crees, según la operación del poder de su fuerza, que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Está diciendo, Padre, yo oro para que todos los creyentes de aquí en adelante sepan también que el mismo poder con el que levantaste a Jesús de los muertos está dentro de ellos. Son palabras mayores, hermanos, pero es una realidad que la religión trata de minimizar. ¿Cómo te atreves a siquiera pensar que el poder con el cual, hasta le hacen el elisabetiano, ¿verdad? El Daudi, está dentro de ti? ¿Cómo te atreves a poder decir que sale de tu boca? Pues yo no me atrevo a nada, estoy simplemente entrando en acuerdo con lo que Dios dice que hay dentro de mí. Y por fe fuimos llamados a operar, no por vista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a confesar ese poder en mi espíritu y por fe llamarlo hacia afuera. No fuimos llamados. Ahí va algo fuerte. No fuimos llamados a orar por los enfermos. Fuimos llamados a sanar a los enfermos. There you go. A sanar a los enfermos. Y no lo vamos a poder hacer si no entramos en acuerdo con ese poder que está operando dentro de nosotros. Tenemos que creerlo, recibirlo. Les dije la semana pasada, believe it, receive it, release it, rest. Y luego sigue el Thanksgiving, Praise and Worship. Esos son los pasos a seguir.
tenemos nosotros que entender que este poder que levantó a Jesús de los muertos está operando en nuestro interior, para poder ir con una persona y decir: Padre, por favor, levántalo, Señor, sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Y se oye muy bonito la oración, pero no tiene nada de poder, porque Dios ya lo sanó. ¿Qué tengo yo que venir a hacer? A decirle a esta persona: hey, esa enfermedad ya no tiene por qué estar operando en ti. Dios te sanó en la cruz. En el nombre de Jesucristo, levántate de ahí. Fue lo que hizo Pedro cuando entraron en la puerta la hermosa. No le dijo: Señor, levántalo, por favor. ¿Qué hizo? No traigo plata ni nada que dar, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Lo ven? Está liberando ese poder, hermanos. No pidiéndole a Dios. Dios ya dijo sí, amén, en Cristo Jesús. I'm messing with your mind. No le hace. No le hace, no le hace. Ok, entonces ya reconocimos que esto está en nuestro interior. Cada promesa de Dios fue diseñada para darnos vida. Obviamente, hermanos, obviamente, les voy a decir algo más. 1:20, híjole, voy a tratar de apurarle un poquito. Obviamente hay mucha incredulidad operando en el mundo religioso. Y cuando Jesús vino y les dijo, que le dijeron al Señor Jesús: ¿por qué no pudimos echar fuera ese espíritu que opera en este niño lunático o que causaba que se tirara en el fuego y se revolcara? ¿Por qué no lo pudimos echar fuera? Jesús les dijo, hermanos, y habló con ellos y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Pero se ha interpretado que estaba hablando acerca de que ese tipo de espíritus necesitaba oración y ayuno. Y no está hablando de eso. ¿Qué espíritu, qué espíritu puede resistir al nombre de Jesucristo? Ninguno. Lucas 10:19, he dado aquí, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ya está establecido qué poder de las tinieblas se puede resistir al nombre de Jesús cuando le habla en esa autoridad. Ninguno. Nada más con eso podemos entender que Jesús estaba hablando acerca de que la oración y el ayuno era necesario para contrarrestar ese tipo de incredulidad. Nunca los discípulos habían ido a orar por alguien, no les había tocado, y que el Espíritu tomara a esa persona y comenzara a manifestar ese tipo de cosas. Y dijeron: ah, caray. Es una interpretación de Ramón, ¿verdad? Híjole, ¿y eso? Y la incredulidad que estuvo operando en ellos hizo que la palabra de Dios fuera sin efecto. ¿Cómo se puede la palabra de Dios que quede sin efecto? Sí. Jesús mismo fue a Nazaret y oró por todo el pueblo y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Lo ven? ¿Lo ven, hermanos? No les estoy hablando cosas mías, les estoy hablando y acomodando las piezas como deben de ir para que su doctrina sea sana y puedan ir en el poder de Dios a hacer lo que fueron encomendados. No andar como cristianitos de domingos, de iglesia en iglesia, saltando a ver a quién le parece que les cae bien y que no hable en contra de algo porque me voy. Lo cual a mí me tiene sin cuidado. Porque sí los amo, pero no vine a servirlos a ustedes. Y los amo, pero no vine a servirlos a ustedes. Ok, Romanos 8:11. Entonces cada promesa tiene vida en él. Y cada promesa está actuando en contra del virus del pecado y de la muerte. Entonces cuando yo digo, por ejemplo, me voy a ir más rápido, Romanos 8:11, que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu. Entonces, aunque este cuerpo se va desgastando, el interior con la palabra de Dios está produciendo vida hacia mi cuerpo. ¿Lo ven? No nos dejó sin provisión, nos dio 120 años, pero no nos dio 120 años para llegar a los 90 o a los 100 así decrépitos y arrastrando la botellita de oxígeno. Lo siento, hermanos, yo me iría con el Señor más pronto. Yo no voy a permitir que eso suceda. Me pongo de acuerdo con Él y digo, Señor, así no voy a andar. ¿Porque el Señor lo mandó? No, porque mi vida desordenada causó en mi cuerpo todo ese tipo de cosas. Dios nos dio provisión. ¿Cómo se fue Moisés? En vigor, su vista no se oscureció, subió caminando al monte Nebo y Dios lo llevó. Y me vas a decir que en este pacto, con mejores promesas, Moisés se va a ir como se fue, mejor que nosotros, siendo que él no tenía un espíritu nacido de nuevo. I'm sorry, pero no. Ok, segunda a los Corintios, ¿qué les dije? No, me voy a ir a segunda a los Corintios capítulo 4. Les voy a leer unos cuantos versículos del 7 en adelante, hermanos, nada más para que ustedes vean. Y de ahí me voy a ir ya un poquito más rápido. ¿Me aguantan 15 minutos? Qué bueno, gracias. Me voy. Es que estoy pensando en las hamburguesas. Salte ahí, cómetelas allá si quieres. Aquí te estoy dando un manjar que Dios, a través de este púlpito. Ok, segunda a los Corintios 4, versículo 7, dice, leímos el 6, pero ahora el 7 dice, pero tenemos este tesoro de Dios en vasos de barro. Está hablando de nuestros cuerpos. Son vasos de barro, no son perfectos todavía. Vamos a tener un cuerpo perfecto cuando Jesús venga y nos dé un cuerpo glorificado. Pero ahorita todavía no lo tenemos. ¿Ok? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjense cómo lo pone, hablando del cuerpo, hermanos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Voy a describir la condición de los humanos, de los cristianos, de los creyentes, ahorita. ¿Estamos atribulados en todo? Sí, mas no angustiados. It's a choice. ¿Estamos en apuros, mas no desesperados? It's a choice. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. ¿Cuántas cosas han venido en las últimas semanas a sus vidas que dicen ustedes, híjole? Pero en la palabra hay provisión para eso. Y mientras el enemigo nos quiere destruir, la palabra sigue saliendo y sigue diciendo, por las llagas de Jesús fui sanado. Y se los dice una persona que pasó por 16 horas de infarto, hermanos. Confesando la palabra de Dios, estableciendo quién es en mi vida el que va a dictar la última palabra y no las circunstancias que me están rodeando. Nadie tiene autoridad sobre su vida sino aquel que los creó. A menos de que ustedes liberen esa autoridad a las circunstancias que los rodean. Entonces sí, se van a ir más pronto con el Señor. Que qué bueno que se van con el Señor. Pero todavía no terminan su llamado. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, ¿verdad? En el cuerpo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mover al 12. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, cuando entramos en acuerdo con la palabra de Dios y reposamos en el Señor. Aquí viene, pero teniendo el mismo espíritu de fe que Pablo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé.
tengo que creer las promesas, tengo que tener el conocimiento de Dios y tengo que hablar lo que la palabra dice que soy. Por lo cual creí, por lo cual hablé, nosotros también, ustedes también creen, por lo cual también tienen que hablar. No es automático. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Híjole, aquí podría establecerme una hora, hermanos, pero me voy a brincar. Nos presentará juntamente con vosotros. 16. Por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior, el cuerpo, aunque este cuerpo se va desgastando, porque ahí está todavía el virus del pecado y de la muerte, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y ahí hace referencia al alma más que al espíritu. Porque esta leve tribulación momentánea, así la llama Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pongan ahí como referencia 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y esta es la recomendación. No mirando nosotros las cosas que se ven, las circunstancias, los síntomas, sino las que no se ven, dice Pablo. No te concentres en lo que ves, concéntrate en lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, las cosas temporales tienen un tiempo de expiración. Las cosas temporales dependen de que le apliques lo eterno. Tienen sus días contados una vez que tú le dices a las circunstancias o a lo temporal, esto es lo que Dios dice. Entonces el estatus de lo temporal tiene que conformarse a lo eterno. ¿Lo ven, hermanos? Y si lo tienen que estudiar 10 veces en el internet, estúdienlo. Dios está hablando vida a ustedes. Y esta es la forma de tomarla. Bien, ok, me quedan ya 2 puntos. El Salmo 100, que es una de las, si se la supieran, le decía a Maki que viniera a cantarla. Pero es un canto, ¿verdad? Cuando dice, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es una alabanza, es una ¿verdad? Muy bonita, pero no sé si se la sepan o no, pero la vez que pregunté me dijeron que no. Pongan atención, porque estos últimos 3 versículos les va a dar mucha revelación en esto. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Señor, ten misericordia de mí. ¿Cómo? Ten misericordia de mí. Su misericordia es para siempre. Él es la misma misericordia caminando. La personificación de eso te lo dio todo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. En esta situación donde estoy tropecé, pero gracias por tu misericordia, por no darme lo que merezco. Esa es la misericordia. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Nos está dando permiso, y estamos hablando del Antiguo Testamento, hermanos, aquí. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, con mejores
preciosas y grandísimas promesas que estas que están aquí. Aquí se nos dice entrar por sus puertas con acción de gracia. Creo que es el Salmo 121, ahí en el principio dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, tengo socorro de provisión de Dios, tengo la forma de entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, tengo acceso a su presencia, lo cual no tenían en el Antiguo Testamento. No podían ver a Dios cara a cara. ¿Ustedes sí? No en ese cuerpo, pero en el espíritu nacido de nuevo. Ya están en su presencia. Están hechos a imagen y semejanza para poder resistir esa santidad de Dios en el mismo trono de Dios, hermanos. Y Dios nos dice, estuvo un poquito, cuando menos un amén, pero medio como que, ay, ¿será o no será, Señor? Amén. Amén. Dice Hebreos, ¿le creen o no le creen a la palabra? Sí. Hebreos 4, 16, creo 15 o 16, dice: acerquémonos pues confiadamente, no con la cabeza agachada, no a gatas, no en lástima y diciendo, Señor, ahí voy. No, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay situaciones, hermanos, en las que no hallamos, no sabemos cómo hacerle. Bueno, yo voy a ese trono de la gracia, confiadamente, voy a entrar como Él me dice que puedo entrar, como hijo, no como esclavo. Yo decido servirlo como hijo, pero no soy esclavo, soy hijo en el Nuevo Testamento. Romanos 8. Entonces entro confiadamente al trono de su gracia y eso es lo que voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, cierro mis ojos y si algo, hermanos, voy a seguir un modelo de oración, que es donde vamos a entrar también en unas cuantas semanas, en la oración. Si algo voy a orar, no como dice el Antiguo Testamento, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en el cielo. Y luego voy a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, 10 veces y 3 Aves Marías, Santa María, Madre de Dios. Hermanos, son rituales. Y Jesús les dijo a esas personas hipócritas que creen que por su mucha palabrería van a llamar la atención de Dios. Así dice Jesús, es fuerte. Pero el Padre Nuestro, hermanos, es un modelo de oración, nada más, que nos dice al principio, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces voy a entrar alabando a Dios como hijo, con mi cabeza arriba confiadamente para hallar gracia y oportuno socorro en su trono como hijo. Quiero decir, Padre, gracias, te alabo, Señor. Glorifico tu santo nombre, eres lo máximo, no hay nada mejor, Señor, y vengo delante de ti sabiendo qué tipo de Padre eres para conmigo y que me has concedido todas las cosas en Cristo Jesús. Entro en acuerdo contigo, Señor. Gracias, Padre. Estoy entrando en ese modelo de oración y termino con eso mismo, porque cómo comienza y cómo termina. Tuyo es el reino, tuya la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Pero no nos dijo que oráramos el Padre Nuestro. En el Nuevo Testamento nos dice que oremos en el nombre de Jesús. Juan 14:10. ¿Lo ven? No es la oración del Padre Nuestro, es simplemente un modelo. Y en medio de las dos alabanzas y glorificaciones al Padre, meto mi petición. ¿Ok? Entonces, voy a tomar esta del Salmo de Hebreos 4, 14, 16. Vengo delante de Dios y le digo, Padre, gracias, Señor,
por tu presencia, Señor. Gracias porque eres un Dios maravilloso, Señor. En ti encuentro todo lo que me hace falta. Te doy las gracias porque me has traído hasta aquí, Señor, en salud. Y la enfermedad puede estar por fuera, pero no dependo de las circunstancias. Dependo de lo que la palabra dice. Y te doy las gracias, Señor, porque sé que cuando vengo a tu presencia, Señor, encuentro gracia, encuentro tu misericordia para el oportuno socorro a mi vida, a mi familia, a lo que sea, Señor. Te doy las gracias porque eres un Dios bueno, un Dios que por adelantado dio provisión, Señor, y vengo con mi cabeza en alto, sabiendo que eres mi Abba, Padre. Y Señor, en acuerdo con esta palabra, te doy gracias, Señor, por la gracia que dice que puedo obtener aquí en tu trono, para que sea el oportuno socorro para esta situación que estoy padeciendo. Señor, lo creo, lo recibo, libero, Señor, esa provisión a mi vida y descanso en ello, Señor. Gracias por tu misericordia y por la gracia que vendrá a mi vida para el oportuno socorro de esta situación. Tuya es la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Qué bonita oración, ¿verdad? Estoy orando en acuerdo con su voluntad. Estoy orando poder genuino, dunamis de Dios, porque estoy orando conforme a lo que Él dice que somos, no conforme a lo que me dijo mi abuelita. Yo me acuerdo que me decía mi abuelita, iba yo con ella, hice esto, Jesucristo, aplaca tu vida. ¿Cómo que Jesucristo? Y así quedó por años, hermanos, hasta hace unas cuantas semanas, no, unos cuantos años me di cuenta de que no tenía sentido lo que mi abuelita decía. Jesucristo, aplaca tu ira. Así lo entendí y así lo confesé yo. Y vine a entender que se estaba diciendo, Jesucristo, aplaca tu ira. Sí. Y yo, bueno, pero por causa de las tradiciones, Jesús habla muy seriamente acerca de eso. Hemos quedado limitados de recibir el poder de Dios, porque no nos conformamos a su palabra y creemos todo lo que cualquiera cree y dice que es, o asistimos a misa o a esto nada más y ya creemos que por eso somos salvos. Así que, último versículo, si yo les digo Gálatas 3:13, si yo les digo eso, dice Gálatas 3:13, se los voy a dar uno en inglés porque se me hace que ellos no han tenido ningún versículo. En Galatians 3:13 dice, Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ had redeemed us from the curse of the law. Nos redimió de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley incluye toda enfermedad, toda plaga, toda pobreza, todo, hermanos. Ustedes lean lo que incluye la maldición de la ley, Deuteronomio 28, del 16 al 60 y tantos, y van a decir, gracias, Señor, porque me redimiste de todo eso. Cristo me redimió de eso. ¿Qué quiere decir redimió? Me rescató por un precio pagado. Me liberó de la esclavitud de servir a la maldición de la ley. No tengo que servirla. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando viene un síntoma o en medio de los síntomas que estoy padeciendo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, simple y sencillamente recibo esta provisión y voy en oración con el Padre a liberar el hecho de que Cristo, el ungido de Dios, me liberó de la maldición de la ley. Eso es lo que voy a decir. Voy a entrar en acuerdo con eso. Gracias, Señor. Libero, Señor, en mi vida el que fui redimido de la maldición de la ley. Ninguna plaga puede tocar mi morada, ninguna enfermedad, llámese como se llama, dobla el rodilla en el nombre de Jesús. Esa es nuestra autoridad en Cristo que nos dio Lucas 9:1, Mateo 10 en adelante. Ustedes lo pueden consultar. Tienen la autoridad como cristianos para liberar las cosas que Dios nos dijo. Ok, entonces, ante los síntomas,
puedo decir yo, Cristo me redimió. Christ had redeemed me from the curse of the law. Cristo me redimió de la maldición de la ley. ¿Ok? Ante las circunstancias, ante los síntomas que están enfrente de mí, pueden estar esos síntomas en mi cuerpo, pueden estar ahí. Yo no digo que van a estar siempre libres de eso. No, en medio de esos síntomas que están ahí, ustedes van a decir, estos síntomas están aquí en medio, pero en el nombre de Jesús, fui redimido de la maldición de la ley. Este virus, esta plaga no puede acercarse a mí, o esta enfermedad no puede seguir su curso en mi vida. En el nombre de Jesucristo. Cáncer, en el nombre de Jesús te reprendo. Tienen la autoridad para hablarle a esas células y decirles lo que Jesús hizo. No le crean lo que les está gritando todos los días, y no se cansa el cáncer o las enfermedades vasculares o lo que ustedes quieran. No se cansa de gritarles y decirles, te vas a morir. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ir al trono de la gracia y hablarle a esas células, a esa enfermedad, a esa plaga, y decirle, no, rechazo el temor, en el nombre de Jesús, fui redimido de la maldición de la ley, no podrás tocar mi cuerpo, no te llevarás tú la gloria que solamente le corresponde a Jesús. Esa es nuestra parte, hermanos. Y en toda humildad, en el amor de Dios, les digo, Dios ya dijo sí y amén en Jesucristo. No es Dios es el que está limitando su sanidad, o el caminar en perfecta salud, o en caminar en provisión a lo que les haga falta, o en caminar en un matrimonio feliz. Dios no está limitando eso, hermanos. Somos nosotros que no nos hemos alineado con su poderosa palabra. Entre más confiesen y conozcan la provisión de Dios, más victoria van a tener en sus vidas. Amén. Dios los ama mucho. Amén. Vamos a estar de pie. ¿Les sirvió? Sí. Gloria a Dios. Amén. Las siguientes 2 semanas tenemos predicadores especiales. Muy poderosos los dos. Extranjeros, sí. Y no hacemos distinción de género, ni raza, ni nada de eso. Ni altura, ni nada de eso. No. Padre, te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por mis hermanos. Gracias porque tu palabra ha sido hablada, Señor, y sé que va a enraizar en los corazones de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú viniste a dar vida en abundancia, y es la que yo llamo sobre las vidas de mis hermanos, Señor. Que se desarrolle, Señor, en ellos toda provisión en acuerdo con tu palabra. Que nazca en ellos el deseo de conocer más de ti, Señor, para que tengan esa sabiduría y esa revelación en el conocimiento de ti, Señor. Gracias, Padre, porque no nos has negado en Cristo Jesús absolutamente nada, sino que tú has dicho en Jesús sí y en Él amén, para la gloria tuya, Señor. Y gracias, Padre, porque nos has explicado cómo es que tenemos que caminar en estos últimos tiempos. Y tú has dicho, Señor, que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, tú, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero pusiste una restricción ahí. Sí, tú eres poderoso para hacer todas esas cosas y más, pero dijiste en la parte de abajo del versículo, según el poder que actúa en vosotros. Y es el poder de Dios, pero el conocimiento nos toca a nosotros de Él para liberarlo. Te doy las gracias, Padre. Y Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, los declaro en incremento, los declaro que donde quiera que vayan, Señor, son de bendición. Donde quiera que los pies de ellos pisen, la bendición de Abraham ya está actuando en ellos para reclamar todo para el reino de los cielos. Y los declaro hombres y mujeres de Dios
con fruto superabundante para el día que vayamos a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Nos vemos el martes, hermanos, a clase. Los que